La Palma, isla anclada en el occidente del archipiélago canario, puerto atlántico y puerto orientada a los grandes descubrimientos geográficos de las tierras del Nuevo Mundo. Cantada por los antiguos como una de las islas del jardín de las Hespérides, la tierra de Ceres, donde todos los frutos se dan sin ser cultivados. La isla es un volcán, crecida de mar a cumbre, en altitudes propicias para aclimatar, en calores y fríos, toda la vida vegetal de la tierra. La caldera de Taburiente es el gran vientre de la isla, jardín permanente en permanente primavera, donde se dan cita los continentes, en flor y en fruto, color y sabor de tierras lejanas. La isla es una puerta abierta a las Antillas, a Cuba, ruta natural, de azúcares y tabaco, dulces y aromas a la conquista de los sentidos. Para sorpresa de estadistas del pasado siglo, el tabaco, trasplantado de la América a Canarias, se aclimató de tal modo que sus habitantes están persuadidos que participa de todos los caracteres de las plantas indígenas y la cuentan como una de ellas. Por los enmarañados conductos sociohistóricos de la emigración de ida y vuelta, Canarias no tardó en arrogarse el rol de máximo exponente del mundo tabaquero español, en cuyo contexto la isla de La Palma pronto alcanzaría la mejor producción de una planta de extraordinaria calidad para el consumo de cigarros. Bajo el efecto nuboso de los alisios, con un clima templado y húmedo, de abundantes lluvias menudas, en esta isla occidental hoy siguen destacando amplias zonas idóneas para tal cultivo, sobre todo en los pueblos de Breña Alta, Breña Baja, Mazo y El Paso, este último con el espléndido espacio del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. El tabaco crece mejor en terrenos ligeros y frescos, en las zonas altas, relativamente lejos del mar, con hojas de soberbia textura e inigualable aroma y sabor. La técnica del cultivo siempre es manual, así que podríamos delimitar este trabajo agrícola en tres fases: la del semillero, la de la plantación y la del secado. El primer paso es el acondicionamiento del semillero, donde en parcelas permanentemente cuidadas, al poco tiempo de sembrarse la semilla, crece una pequeña y tierna planta de tabaco, llamada postura, que ha de ser objeto de esmerada vigilancia. La fase agrícola del tabaco es un proceso tan complicado que solamente los pondremos a grandes rasgos, con objeto de dar una idea de los extraordinarios cuidados y trabajos que requiere. Si la presencia del tabaco en el mundo occidental se remonta al primer viaje de Colón a América, las primeras huellas del hombre canario en este peculiar capítulo de la historia deben hallarse en esas remotas expediciones al nuevo continente.
De sobra es conocida la crucial participación de los emigrantes que ya, con años de experiencia en la colonización de las islas, tras el periodo de la conquista, emprenden desde el comienzo la aventura de las Américas. A partir del siglo XVI, campesinos procedentes de Canarias prolongan la tradición de los indígenas cubanos en el cultivo del tabaco e incluso aportan nuevas técnicas que favorecen las labores agrícolas, como por ejemplo el trasplante de semilleros aún hoy vigente. En el cultivo y elaboración de los puros, el palmero ha puesto toda su capacidad en el proceso de producción agrícola y de elaboración industrial del tabaco, para lograr el mejor producto de su clase. Cuando la planta ha llegado a su madurez, se parte la hoja. Conforme se va recogiendo de la planta, hay que guardar el tabaco durante 1 o 2 días a la sombra. A continuación deben coserse las hojas pasando una porción de hilo o una fina varilla metálica por los tallos o nervios centrales en la base de la hoja. Se pone revés con revés, espalda con espalda, para la hora de secarse. Cuanto más quieran ellas al secarse, enroscarse hacia adentro, meterse en gruñas hacia adentro, se despegan mejor, para que quede el uniforme parejo. El uniforme está agua y queda lo parejo, y es la forma de darlo. Porque si se ponen una encima de la otra, se hace una teja, y esa teja, unas hojas maduran más verdes, otras más amarillas, otras más canela, y no se consigue el uniforme que se necesita. Eso es lo que se llama el cultivo, que hay que saberle darle los golpes donde deben ser dados. Con el fresco de la noche, las hojas se cuelgan en el cuje o vara dispuesta horizontalmente sobre las barrederas, delgadísimos y cortos postes verticales que a su vez suelen estar sostenidos por horcas o estacones. El conjunto de los cujes y las barrederas se conoce como tendal. Para que el secado sea efectivo y el tabaco quede convenientemente dorado, los cujes deben instalarse según el tiempo reinante al aire libre.
A los 8 o 9 primeros días de haberse puesto el tabaco al fresco sobre los cujes, se trasladan a la casa del tabaco. Esta ha de permanecer cerrada mientras dure el secado y curación de las hojas en su interior. Durante ese tiempo el tabaco cuelga de los cujes, que atraviesan el ancho de la nave. El siguiente paso se reduce a sacar el tabaco de las sartas y amarrar las hojas por el tronco con una corteza de platanera, formando matules. Un matul es un grueso manojo compuesto por tantas hojas como sobrelleve un cuje. El tabaco recogido se atonga en la formación del pilón o montón en que se colocan las hojas de tabaco hasta que éstas alcanzan el conveniente grado de curación. Las hojas son separadas y ordenadas por tamaño, color y textura. Así se establecen varias categorías, desde la llamada primera, de excelentes cualidades, a la de ínfima calidad, que recibe el nombre genérico de rezago. A continuación se forman gavillas de hojas por clases y con ellas se configura el pilón. Los chinchaleros de La Palma suelen acudir al pilón de vendedores de la isla para decidirse por aquellas numerosas y variadas categorías de capa, capote o tripa que les interesan. Estas llegan al taller bien embaladas, por lo general en fardo. Ahora el cajón de leche rara. Eso. Antes de acabar en las manos del torcedor, el tabaco ha de pasar por un tratamiento de mojo. Las hojas, que vienen agrupadas en matules, deben mojarse en agua para que queden húmedas y dóciles para las próximas labores.
Al día siguiente de la moja, se procede al despalillado, acción que consiste en arrancar de las hojas aquellas venas más gruesas que las hacen inhábiles para el torcido. Al despalillar las hojas, estas quedan fraccionadas casi siempre en dos partes, ofreciendo variedad de tamaños y calidades. Después de la moja, el tabaco suele orearse al aire libre o bajo techo en secadores de madera y tela. Las capas a su vez superarán un último proceso de selección antes del liado a mano. Hay que rezagarlas. Esto es, separarlas por clases, tamaños y colores, a fin de que el torcedor realice series de cigarros similares en tonos y texturas, lo que confiere cierta coherencia de presentación a los diferentes mazos y paquetes que se puedan formar con los puros. De modo que el purero toma las capas previamente rezagadas, dispuestas en rollos húmedos, aptas para el torcido. Así pues, el tabaco visible del cigarro, la capa o envoltorio externo, debe su atractiva imagen de color y su suavísimo tacto a un delicado y minucioso repaso en diferentes escalas de labor manual. Sobre una tabla gruesa de madera se realiza el torcido o liado. Este presenta dos partes. Primero se configura el capote o tirulo, enrollando la tripa y los recortes con una capa basta llamada capote. Luego se enrolla a su vez el capote o tirulo en la capa. La tripa se entuba en la mano, tomando forma cilíndrica con la presión del hueco de la palma, mientras a la vez el purero añade en su interior pedazos de recorte. El recorte sirve para emparejar y rellenar esa forma de cilindro que ha de tener la tripa apretada. Además, de este modo, se pueden hacer sobre la marcha interesantes y pequeñas ligas de tabaco para conformar un cigarro de riqueza aromática. Estas mezclas de tripa y recortes variados dependen de la calidad o fuerza que se le exija al puro. Una vez entubada la tripa, se procede a su liado con el capote, que momentos antes ha sido cortado por los lados para que puedan volver sin problemas. El tirulo se coloca en el molde, que consta de varios huecos cilíndricos en su parte interior. Está formado por dos piezas de madera que se acoplan para, bajo la posterior presión de una prensa, fijar en su interior la consistencia de los capotes introducidos. El tabaquero procede sobre la tabla a extender y abrir la capa con los dedos, mientras a un tiempo la va cortando con la chaveta, dándole en los lados una forma curva necesaria para el buen enrollado. Por regla general se secciona de derecha a izquierda, aunque el verdadero sentido del corte en realidad depende de la orientación de las venas interiores de la capa.
El tabaquero emprende la última fase del torcido, la elaboración de la perilla, parte del puro por donde se aspira el humo. Con la chaveta hay que cortar el tabaco sobrante hasta dejar solo un pedazo pequeño, que en forma semicircular de cola de pavo corona el extremo por donde se hallará la perilla. Este trocito será recortado hasta convertirse en una especie de diminuta caperuza, que con la presión de la punta de los dedos y el efecto de la poliada o la goma adhesiva irá conformando la perilla. Por último, con los puros ya acabados, dispuestos en mazos uniformes, se almacenan en cámaras forradas de madera de cedro para el reposo del puro. Por último, con los puros ya acabados, dispuestos en mazos uniformes, se procede a su empaquetado. Hay fabricantes que venden cada mazo, cuyo número de cigarros oscila según las diferentes clases, sin más elemento propagandístico y embellecedor que un simple y pequeño letrero, a modo de distintivo de la casa tabaquera, en la cinta ancha de papel envoltorio. Sin embargo, son muchas las fábricas que se preocupan por el anillado y posterior embalado de sus puros. Se le pone una anilla al cigarro en su mitad superior y luego se empaqueta, bien en cajas de madera previamente cubiertas con estampones, filetes y marquesinas, bien en tabletas de puros envueltas en papel de celofán, bien en simples mazos. La anilla es una cinta breve de papel litografiado de uno o más brillantes colores, y sus motivos varían según la vitola o clase del puro. Las labores de anillado y empaquetado en general, y aún el local donde se desempeñan, se conocen como habilitación y corren a cargo normalmente de mujeres, mientras que, por ejemplo, el torcido es labor sobre todo de hombres. Con frecuencia, antes de empaquetar los puros previamente colocados en unos tableros de madera que remarcan la forma deseada de mazo, tableta, cajetilla o caja, estos deben pasar por la prensa para uniformarse ante su posterior presentación al público.
La isla de La Palma mantiene una actividad económica, la industria del tabaco, capaz de producir los mejores puros artesanales. El puro palmero, fastuosa combinación de un producto mitad naturaleza, mitad inteligencia humana, se ha ido perfeccionando hasta alcanzar cotas que nos deberían de obligar a plantearnos la evidencia de que cuando un trabajo se hace bien, acaba dando magníficos frutos, poniendo de relieve la importancia que ha tenido la contribución de un amplio sector gremial en la historia cultural de la isla de La Palma.